Perfecto, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradeceros la posibilidad que nos dais de participar en este entorno, en este congreso, que quizá, como en otros aspectos complejos de la sociedad, pues debemos de juntarnos diferentes áreas del conocimiento para poder afrontar de una manera convergente los retos a los que nos afrontamos las ciudades. Y en este caso, yo no voy a hablar de regulación, ni siquiera tanto de explotación del Big Data. Lo que sí que os voy a comentar es pues, la experiencia desde una ciudad, de una parte importante que creo que también tiene este congreso, que es desde las estrategias TIC para ser capaz de obtener esos datos que van a permitir hacer un Big Data del mismo y, por tanto, una inteligencia artificial y toda la gobernanza y la complejidad que esos datos tienen, ¿no? Vale, pasamos aquí. Por tanto, en estos 20 minutos, que seguro que van a ser menos, yo lo voy a intentar, primero, por un lado, contextualizar cuál es un poco la gestión de los datos en las ciudades, y para eso pues os voy a trasladar tres elementos importantes de qué somos Oficinas de Ciudad Inteligente, cuál es la gestión de los datos en la ciudad, y por último, pues sí que ya os vamos a contar un poco las soluciones que tenemos en cuanto a ciudad inteligente y cómo estamos gestionando esos datos. Un poco por hacer una historia antes de empezar con la contextualización, pues deciros principalmente que las administraciones públicas pues muchas veces heredamos sistemas de información obsoletos y que requerimos hacer estrategias para cumplir leyes y para cumplir necesidades que tiene la ciudadanía, que en muchos casos esas leyes vienen sin apoyo presupuestario y sin incluso ayuda normativa ni desarrollos normativos, y por tanto las administraciones públicas muchas veces tenemos muy complejo el poder hacer estrategias para luego poder tener los datos como esperan tanto los explotadores de los mismos como la propia ciudadanía, ¿no? Entonces, aquí estamos un poco los que llevamos muchos años, como Lorenzo dice, pues intentando hacer que efectivamente pues esos sistemas de información sean robustos, se gestionen de forma robusta, ofrezcan los servicios que la ciudadanía y las leyes demandan, y al final lo hagamos todo gobernándolas de la mejor manera posible, y os puedo asegurar que no es nada fácil. Y ya inicio lo que sería la contextualización, pues os traslado lo que City Protocol habla de lo que puede ser una anatomía de la ciudad. Como veis, si vamos a hacer una gestión de la ciudad, pues nos encontramos con que tenemos, por un lado, una serie de estructuras, la propia sociedad, y una serie de interacciones de la sociedad con estas estructuras. Por un lado tenemos todo el entorno medioambiental, y fijaos que aparecen una serie de redes, de infraestructuras, tanto en el ámbito de las comunicaciones, del agua, de la propia energía, de la propia gestión de lo que es el ciclo del supply chain, vamos, también los aspectos de movilidad. ¿Me estás escuchando bien? Vale, es que creo que hay una persona por ahí. Y, por tanto, también de la infraestructura de la propia naturaleza. Yo lo que os diría es que todas esas infraestructuras son prácticamente, se producen en todas las ciudades, todas esas infraestructuras generan muchísimos datos, en algunas de esas infraestructuras tampoco las gestionan las propias administraciones, y por tanto tenemos que ver de qué manera somos capaces de gestionar toda la información que en ellas mismas se prestan los servicios a la ciudadanía y somos capaces de obtener la información de las mismas. Por otro lado, veréis que tenemos un dominio, pues el dominio de los edificios, que tenemos desde una propia vivienda hasta barrios, distritos sobre los que localizamos y se localizan políticas, y por tanto tenemos que recoger la mayor parte de la información posible. No podemos hablar de sociedades equitativas y de inclusión, etcétera, si no gestionamos toda esa información pues en cada uno de los aspectos que veis. Por otro lado tenéis el aspecto de la sociedad, donde por un lado pues tenemos visitantes, tenemos los propios ciudadanos de nuestra ciudad, vemos de qué manera se puede gestionar pues el día a día de cada uno de ellos. Han habido momentos, ahora ya nos gustaría tener más visitantes, pero han habido momentos donde la propia gestión de los visitantes en ciertos barrios de la ciudad pues pueden generar muchos problemas. Todo eso al final, hasta ahora, como bien decía Lorenzo al principio, se estaba gestionando de una manera pues como mejor podíamos, en silos, pero no tanto en silos, sino porque la propia aportación de servicios desde los propios servicios municipales pues ya se intentaba hacer de forma excelente, pero utilizando la información que la propia vertical pues requería. Y ahora, y ahí es donde estamos nosotros,
En esas interacciones que se hacen entre esa infraestructura de ciudad que tenéis y la propia ciudadanía, donde se realizan una serie de funciones, pues el vivir, el hacer compras, el esparcirse, el educarse, el gestionar eventos culturales, donde hay una actividad económica y cultural, toda esa información la intentamos recopilar en, pues en repositorios únicos de información, que ahí es donde tenemos el Big Data, ¿vale? Desarrollamos una serie de aplicaciones y desarrollamos una serie de lo que denominamos sistemas operativos de ciudad, que son los que nos permiten pues gestionar toda esta información de una manera más o menos como hasta ahora no se había podido hacer de una manera integral. Es muy importante, yo creo, que tenemos que también identificar que en una democracia plena como la nuestra, donde no somos una entidad privada y donde existen funcionarios gestionando esa información y donde realmente los políticos se dedican a sus cosas y nos dejan bastante tranquilos en lo que tenemos que hacer, que la propia gestión de los algoritmos y la propia gestión de esos datos que hacemos, por supuesto que intentamos, cuidado porque igual os digo algún término que no es demasiado riguroso en el ámbito jurídico, pero intentamos garantizar que todo aquello que desarrollamos y los datos que gestionamos de la ciudadanía sea, vamos, con especial pulcritud y, por tanto, no deberíamos de tener problemas con la Administración cuando gestiona diferentes algoritmos y datos de la ciudadanía porque intentamos ser bastante cuidadosos. Bien, esas oficinas de ciudad inteligente, pues ¿a qué nos dedicamos? Pues lo primero que os diría es que en esa gestión del ciclo de vida del dato y de la transformación del dato de más bajo nivel a, dijéramos, información, incluso sabiduría, para que aquellos que tienen que tomar las decisiones políticas o planificadoras de la ciudad o incluso operativas puedan tener la información, pues lo primero que hablamos es de gestionar una conectividad de una manera lo más correcta posible. ¿Por qué? Pues porque estos datos, su principal valor se obtiene desde el formato electrónico y, por tanto, pues esa conectividad que se produzca en todo tu territorio, donde además puedas desplegar pues sensorética en diferentes ámbitos, incluso la sensorética que tenemos las personas con nuestra conexión 3G, 4G y en el futuro 5G, pues es muy importante que una ciudad tenga. De hecho, uno de los principales problemas que nos hemos encontrado con la pandemia pues es el poder ofrecer servicios de forma igualitaria o inclusiva, que muchas personas que viven pues en pueblos, incluso pueblos de Valencia, pues no tienen los mismos niveles de conectividad que otros y, por tanto, no están recibiendo los mismos servicios. Bien, el otro tema a lo que nos dedicamos es a los componentes habilitadores de ciudad inteligente. ¿Y esto qué es? Pues es lo que en muchos sitios se hablan de plataformas urbanas de datos, de gestión del dato. Nosotros nos gusta mejor llamarles plataformas de gestión integral de ciudad o integrada de ciudad, que es aquello que, como os explicaré, pues tiene una serie de componentes tecnológicos que nos van a permitir pues tomar decisiones y ofrecer diferentes tipos de servicio. Otro aspecto muy importante es que prácticamente todo lo que pasa en las ciudades se produce en un territorio y prácticamente todo aquello está geolocalizado. Y prácticamente también se les exige a los políticos desarrollar políticas con un equilibrio territorial y, por tanto, un sistema de información geográfica muy potente es también muy importante. Y luego hay dos elementos que consideramos transversales. Uno es el portal de datos abiertos, es hacer que todo aquello que estoy gestionando, pues al final pueda llegar a la ciudadanía, efectivamente, con todos los mecanismos y todas las características que habéis comentado previamente. Y por otro lado también entendemos prioritario pues una app de ciudad, ¿no? Que además confluyan todos los servicios que podemos darlo, incluso servicios proactivos a la ciudadanía. Ya os explicaré un poquito luego de qué va esto. Bien, otro de los aspectos que comentaba muy bien Lorenzo es que nos tenemos que dedicar en aquellos servicios públicos donde utilizamos empresas externas para que lo presten, que esa información acabe llegando a la ciudad para que pueda ser utilizada no solo obviamente por la ciudad, que en muchos casos hasta no hace tanto, pues éramos incapaces de tener incluso la propia información de aquellas empresas que nos prestaban el servicio, pero que además sea utilizable pues por el entorno socioeconómico, investigadores y demás. Bien. Pues en esta oficina de ciudad inteligente nos encargamos de dos cosas. Por un lado, de integrar la diferente información que en los diferentes sistemas de información municipal existen, y os puedo asegurar que con 80 servicios y miles de servicios que presta el ayuntamiento es bastante complejo ser capaz de recoger toda esa información. Y luego hemos iniciado un proceso que nos han copiado la mayoría de ciudades del mundo, que es lo que denominamos cláusulas SMART. Y es que en los concursos públicos, pues igual que el documento
va a contratación o va a los servicios económicos, también pasa por la Oficina de Ciudad Inteligente para que aquellos concursos públicos donde existen datos, que esos datos acaben poniéndose en un pliego, en una cláusula SMART, que acaben llegando a nuestro repositorio y, por tanto, que nosotros recojamos la información, que generemos sinergias con la información que tenemos y que luego seamos capaces de ofrecérsela tanto al servicio como a los diferentes servicios de la ciudad. Bien, pues si vamos subiendo, otra de las cosas que pretendemos hacer son lo que denominamos soluciones SMART, que principalmente hablamos de cuadros de mando. Tampoco os creáis, porque nos buscan de todos los sitios, que hay mucha gente en el sector público que esté gestionando cuadros de mando, tanto a nivel de ciudadanía como específicos, ya os contaré yo unos cuantos que tenemos. Para nosotros es muy importante que todo lo que hacemos lo hagamos siguiendo compromisos con estándares internacionales y nacionales que nos permita compararnos cómo estamos desarrollando los diferentes servicios y cómo estamos gestionando los datos, pues en comparación con el resto del mundo, sobre todo a través de estándares como el ISO 37120 o todo el trabajo que estamos haciendo de coordinación de las plataformas de ciudad en el United for Smart and Sustainable Cities. Y por último, otro aspecto que nos parece muy importante y es que efectivamente, como decía Lorenzo también, que estos datos que estamos gestionando con mucho esfuerzo desde las ciudades también sean capaces de que llegue a este ecosistema de innovación y que puedan utilizarlo pues para generar pues nuevas aplicaciones, los emprendedores o incluso nuevas investigaciones que permitan a las universidades pues ir posicionándose mejor. De hecho, en el nuevo contrato de plataforma de ciudad tenemos previsto generar 6 estancias para las principales universidades valencianas, donde van a tener prácticamente todos los datos que tenemos, porque en los datos de Smart City casi no tenemos, y si lo tenemos lo quitaremos y lo anonimizaremos, datos de carácter personal. Bueno, voy a seguir también dándoos una información, perdonad, perdona que me he pasado un segundín. Vale. De qué es una plataforma de ciudad inteligente, para que también os hagáis una idea. Pues es aquella que permite que desde los dispositivos IoT, ampliando cualquier estándar para recoger esa información, lleguen a un repositorio común. Si no, utilizamos integraciones de diferentes sistemas de información para acabar llegando a un repositorio en Big Data, como podéis ver. Ese repositorio Big Data todavía está muy por generar y nos están buscando todas las ciudades del mundo qué semántica utilizamos para la ciudad. Antonia creo que lo ha explicado muy bien. Necesitamos llamar a las cosas de la misma manera y además llamarlo con metadatos suficientemente ricos para poderlo saber. Pero es que necesitamos llamar, por ejemplo, a una cámara de una manera, que tenga una IP concreta, que mida una serie de características para una cámara. Si además la cámara está puesta en una calle de un centro urbano, tendrá otra serie de características. Si somos capaces de definir modelos de datos de la forma que llamamos a las cosas en todas las ciudades igual, pues entonces somos capaces, como dice, de recopilar información de forma similar, de ser interoperables y además de producir portales de datos abiertos de una forma transparente y homogénea. Ese elemento central que veis ahí para nosotros es importantísimo, que es el gestor de contextos. Es el que por primera vez nos permite relacionar diferentes áreas, ámbitos de la ciudad. Por ejemplo, si un dispositivo está viendo que hay un nivel de ruido enorme en una plaza de una ciudad, por ejemplo, de Valencia, pues somos capaces de enviar un mensaje a la policía o de bajarle la luz o de enviarle un mensaje push a través de la app para que se mueva de ahí porque está viendo un comportamiento incívico. ¿Y esto cómo se gestiona? Pues se gestiona utilizando toda esa información, llegando a un mismo repositorio y siendo capaz de trasladarla. Obviamente, como os decía, yo no os voy a hablar de temas jurídicos y legales nada más que en la próxima presentación, en la próxima transparencia, pero para que os hagáis una idea de todo lo que estamos trabajando para que toda esa información os podría hablar en mucho más detalle, mucho más técnico, pero es bastante complejo de gestionar, de crear. Para nosotros sería muy importante que tanto desde los aspectos legales como de los aspectos de explotación, como decía Antonia, nos hagan llegar las necesidades para ser capaz de crear esa información de una manera correcta. Bien, y esta, como os decía, es la única que os iba a comentar, que son las implicaciones éticas en la gestión del dato. Bien, aquí los informáticos sufrimos una confrontación. Por un lado, la ley nos está diciendo que perfilemos al ciudadano, que le demos la mayor parte de servicios y de soluciones alrededor de él, que si puede ser cualquier relación que tenga con nosotros, seamos capaces de ofrecerle un servicio. Pero claro, por otro lado tenemos todos los aspectos de privacidad, etcétera, etcétera. Por tanto, si me dijerais,
¿Qué está haciendo la privada? Pues la privada sí que perfila a nivel brutal. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues nosotros lo que estamos haciendo es mantener una información básica en una base de datos de ciudadano, un CRM de administración pública, más luego identificamos todas las aplicaciones donde ese ciudadano también tiene otra serie de información en el ámbito tributario, en el ámbito de expedientes, en el ámbito de contratación, etcétera. Y si hace falta, y si es posible, y si es necesario y es competente, y se tiene que obtener información, pues para cualquier tipo de necesidad que sea efectivamente transparente, etcétera, pues ya sí que somos capaces de fluir por esa información que hay alrededor. Pero en definitiva nosotros tenemos estas implicaciones que las traje ya en 2015 en el Congreso de APEP, ahora no recuerdo muy bien lo que era, pero bueno, en principio, nosotros cuando pedimos datos los pedimos con una finalidad clara y, por tanto, siempre se recaba el consentimiento. Intentamos desarrollar el principio de calidad y minimización, intentando evitar tratamientos de datos para elaborar perfiles, como os decía. Si cuando solicitamos información a terceros, como de movilidad o datos bancarios, etcétera, lo hacemos de una manera previamente anonimizada y, además, ellos desarrollan unos filtros exagerados de forma que nunca nos pasan información cuando hay menos de X personas. Y, por otro lado, pues que toda la información que gestionamos de Big Data, el ciudadano lo dejamos aparte, nos interesa la información anonimizada y en el caso de que hiciéramos algo, todo estaría a su disposición, etcétera. Es un poco la filosofía que tenemos. Y ahora me gustaría, pues en los 3 minutos que me quedan, pues describiros un poco las principales soluciones que tenemos y ya paso a que sigamos la mesa. Bien, como os decía, esa plataforma de ciudad es importante. Como os decía, la estrategia de conectividad pues también es importante porque existen diferentes operadores. No toda la información la tiene el propio ayuntamiento. Tenemos que generar un stack, una pila de seguridad desde los elementos de dispositivos IoT que te pueda dar un wifi, que alguien lo puede mal gestionar, hasta la pila del servicio a la ciudadanía, hasta la app que le ponemos al ciudadano. Y eso es bastante complejo. Luego, por otro lado, pues tenemos ya un portal de datos abiertos, que además Antonia le pudo echar un vistazo y que estamos intentando mejorar, pues con un montón de distribuciones e intentando que tengan también APIs para poder acceder. Como os decía, el GIS para nosotros es un elemento básico. Por ejemplo, estas cosas que se obtienen, no podemos hablar de inteligencia artificial si la propia institución lleva generando información de una manera correcta desde muchos años. Por ejemplo, nosotros tenemos un GIS municipal brutal porque tenemos a más de 1.500 usuarios gestionando su día a día de gestión sobre mapas, con más de 500.000 recursos perfectamente identificados en los mapas, lo que nos permite gestionar más de 350 capas de información que además podemos mezclar unas con otras para dar servicios de valor, no tanto a la ciudadanía como también a nuestros planificadores. Y por otro, lo que os decía, toda esa información ya la tenemos en una app que yo os aconsejo que os la descarguéis, la app Valencia, donde sí que recogemos la información y empezamos a dar servicio al ciudadano. ¿Al ciudadano dónde? Pues según la ubicación de donde tiene ese dispositivo, no sabemos quién es, sabemos que hay un email y que hay un dispositivo en cierto sitio y, por tanto, le podemos dar información personalizada según dónde esté, de cuándo viene el autobús más cercano, dónde tiene el contenedor de pila más cercano, darle una alerta de tráfico en la posición en la que esté, y queremos llegar a más, porque no hay administración proactiva si no somos capaces de que, si ese ciudadano nos consiente y quiere, poderle ofrecer información de que, oye, a tu hijo le toca una beca de comedor y por tanto la tienes preconcedida y si solo con que me des tu visto bueno, pues ya podemos hacerlo. Estamos a esto, somos muy capaces de hacerlo, pero hay temas organizativos que todavía tenemos que pulir. Ya me quedan 2 solo. Cuando hablamos de soluciones inteligentes, cuando tenemos toda esa información, podemos dar información en tiempo real a la ciudadanía, por eso apareció Valencia al Menú, que somos capaces de dar un montón de mapas con información en tiempo real de dónde se están produciendo obras, de cómo son las incidencias en la vía pública, de dónde va el transporte, información en tiempo real de nuestras estaciones meteorológicas, de la calidad del aire, de la disponibilidad de parking, etcétera, etcétera. Toda esa información que en breve estamos distribuyendo un montón de sensores, por ejemplo, para plazas de movilidad reducida, etcétera, etcétera, que vamos a permitir dar muchos más servicios. Como os decía, Geoportal nos permite intensificar y ofrecer mapas públicos y mapas, por ejemplo, de inspección en campo, donde los propios inspectores pueden efectivamente comprobar que la terraza tiene los metros que tiene, que las mesas las mesas y sillas tienen las que toca, etcétera, etcétera. Estamos instalando sensores también en mercados municipales o sensores también en las barredoras, en las baldeadoras, para efectivamente saber cuando recibimos una incidencia
si el camión ha baldeado en el sitio que tenía que actuar, si actuó donde tenía que hacerlo, si ha pasado por esa calle o no. Con lo cual tenemos información en tiempo real que nos permite fiscalizar mucho mejor los servicios municipales y a la vez pues ofrecer un servicio mejor a la ciudadanía. Y ya la última, pues también estamos empezando a desarrollar estudios con datos masivos. Por un lado lo hemos hecho con información externa, pues en este caso la dificultad de gestionar información importante sobre datos de turismo, pues la obtuvimos de operadores de telecomunicaciones, pero podemos tener información de cuáles eran los principales países sobre los que nos venían visitantes, cuál era su edad, por qué sitios se movían de la ciudad, cuáles eran los distritos más visitados, dónde pernoctaban, etcétera, etcétera, lo que nos permite realizar unas políticas, les permite a los políticos, pero sobre todo a los técnicos también, unas estrategias de ciudad, tanto en turismo como en economía, pues mucho más aceptables y que las tiendas estén abiertas cuando van a llegar los que vienen en el barco y que se muevan por los sitios donde realmente podemos ofrecer un servicio. Y también lo hemos hecho pues para evaluar cuál es la movilidad ciclista, qué intensidad total sobre días de movilidad, sobre todo los carriles bici, que ha hecho una importante inversión Valencia, y ver realmente pues tendencias que nos han permitido tomar decisiones muy importantes, sobre todo a los gestores de esos ámbitos. Y casi creo que he cumplido. Y estos 20 minutos son los que tenía y agradezco. Querido Ramón,